안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리가 이런 귀한 하나님의 말씀을 펴놓고 Abriendo esta palabra de Dios tan 하나님의 precioso 말씀 안에서 전하는 그 메시지가 우리 마음하고 y 연결될 aquel 때 mensaje que se anuncia en la palabra de Dios cuando se 메시지 conecta 안에 con 있는 nuestro 하나님의 corazón, 능력이 el 하나님의 poder de 사랑이 Dios que 하나님의 está en el 은혜가 우리 속에 mensaje, 잠깁니다. aquel amor, aquella gracia 정확히 그 se 메시지 우리 encuentra en la 마음에 palabra. 들어오면 변치 Cuando 않는 ese 사람은 mensaje 아무도 entra en 없습니다. nosotros, no hay nadie que deje de cambiar. 제가 복음 전도자가 돼서 Me he convertido en un ministro 복음을 del 전할 수 있습니다. Evangelio y yo he anunciado el Evangelio. 수많은 사람들이 변화받는 이야기를 듣습니다. He escuchado cómo tanta gente cambia. 감사한지요. Estoy muy agradecido. 자주 이렇게 주님 앞에 눈시울이 뜨거울 때가 많습니다. A menudo mis ojos realmente 오늘 마태복음 derraman 3장의 las lágrimas ante el 말씀을 Señor. Hoy vamos a leer San Mateo capítulo 3. 13절에서 San 17절 Mateo 말씀. 3, vamos a leer del 13 al 17. 이때 예수께서 갈릴리로서 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으라 하시는데 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado 요한이 por él. 말려가지고 내가 당신에게 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. 예수께 대답하여 가라사 이제 허락하라 우리 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 예수께서 세례를 받으 곧 물에서 올라가실새 하늘이 열리고 하나님의 성령의 비루가 자기 위에 내려 자기 위에 임하심을 보더니 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 하늘로 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들은 내 기뻐하는 자라 하시니라. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 세상에는 천적이란 게 있습니다. En el mundo hay lo que se llama, por ejemplo, 모기가 많을 때 se dice plaga 모기를 잡아먹는다고 합니다. cuando hay 한국의 mosquito, 강원도에 las libélulas devoran al mosquito. 동문이라는 마을이 있습니다. En Gangwon hay una región llamada Taean. 마을에는 어떤 일이 났냐면 ¿Y qué hay 어느 en 여름에 Hean 비가 많이 오고 장마가 cuando cae lluvia o es periodo de lluvia? 부엌에 아침을 하러 갔습니다. Una señora fue a la cocina para preparar el desayuno y se asustó. 바닥에 뱀들이 막 Había muchas serpientes en el piso de la cocina. 소리치며 도망을 가. Ella gritando se escapó. 그 언제부터인지 모르지만은 Desde un cierto 그 momento 많은 뱀들이 무지무지하게 많이 들어왔어요. había tantos serpientes. 어떤 사람 밭에 일하다가 뱀에게 물리고 Algunas personas en el campo eran 밤에 picados 자려고 por la, 하는데 보니까 뱀이 방에 들어와 por la serpiente y a veces cuando querían dormir eran 방 밑으로 뱀이 picados 기어다니고 y ya iban recorriendo bajo la mesa. 애완동물로 뱀을 키우는 Claro, algunos tienen como animal doméstico a la serpiente. 어떤 여자는 뱀을 늘 자기가 데리고 다니는데 Una señora siempre anda con su 자동차는 이렇게 serpiente 긴 뱀을 놔둔다. y en su carro pone esa serpiente tan grande 자동차 안 잠근다 그러더라고. y siempre 누가 ella 도둑질하고 기겁을 하고 또 ahora cuando alguien viene en su carro para robar se asombra. 마을에는 사람들이 실제로 이제 살 수가 없어. 한 사람 이사를 갔어. Ya no podían vivir en ese pueblo, entonces uno a uno se iba mudando. 그 마을에 한 중이 들어오게 돼요. Y un día vino un monje budista allí 중이 이 마을이 왜 이렇게 한적하냐고. y el monje dijo, ¿por qué? Aquí no hay gente. 사람들이 도저히 못 살아. Es que la gente se ha escapado diciendo que ya no puede vivir aquí. 좋은 이 마을에 왜 도망을 갔냐고. Porque la gente se ha ido de este pueblo tan bello. 뱀이 너무 많아서 Demasiada serpiente está presente. 웃었어요. Y se rió. Ja, 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 ja. 그거 하나도 어렵지 않은데 Eso para nada es difícil. 동네에서 기가 퍽쭉 뛰었어요. Y se asombraron.느냐고. ¿Y hay alguna manera? 지요. Claro que hay manera, claro. 무슨 방법이냐? ¿Qué es lo que hay?
집집마다 En cada casa, 돼지를 키워보시라. a ver, críen cerdos 돼지를 우리 안에 놔두지 말고 거기 y 놓아서 no le pongan en la cerca, sino que permitan que libremente ande el cerdo. 되느냐고. Ah, ¿con eso basta? 아, 해보고. A ver, 그래서 inténtelo. 집집마다 Y 돼지를 en cada casa compraron un cerdo y hicieron que recorra el patio. 이제 조금 지저분하긴 하죠. El cerdo es un poco sucio, 근데 뱀이 나타나기만 하면 pero cuando la serpiente aparecía, 돼지가 막 달려가요. el cerdo iba corriendo. 딱 한 번 물면 뱀이 두 토막이 딱 나. Y cuando él daba un mordisco, se partía en dos. 꼬작꼬작 너무 맛있게 먹는 Y el 거예요. cerdo devoraba a las serpientes de manera 돼지는 deliciosa. 뼈가 두꺼워서 Es que tiene una grosura 뱀에게 물이 gruesa 안 태워요. el cerdo y cuando le pica a la serpiente no le duele. 그래서 뱀이 다 사라졌다. Y desapareció toda serpiente. 동네 이름은 해안인데 돼지 해자를 써가지고 Y se llama Hean y la G, esa letra proviene del cerdo. 이런 돼지가 뱀을 물리치는 천적이라고. Dice que el cerdo es el enemigo natural que echa la serpiente. 그냥 따라가서 그냥 뭐 Otros animales escapan de la serpiente, pero el cerdo realmente lo ve y le parten dos, en tres trozos. 우리가 하나님 만든 자연에 보면 천적이 Cuando vemos en la naturaleza de Dios, vemos cómo conviven. 살면서 토끼를 무지무지하게 여러 마리 El tigre dice que devora miles de conejos. 그래서 그늘 토끼는 야 우리는 호랑이 밥밖에 안 돼. El conejo dice, siempre somos alimento de tigre, 매일 토끼를 잡아먹는 호랑이보다도 más que ese tigre que todos los días devora al conejo. 잡아먹히는 토끼 수가 훨씬 더 많은 거예요. Es mucho la cantidad de conejos que son devorados, 왜냐하면 하나님이 porque 토끼를 Dios, 만들 때 cuando hizo al conejo, 토끼는 새끼를 참 자주 놔요. el conejo a menudo tiene crías. 하면 7마리, 8마리. Cuando tiene, en una ocasión tiene 7, 8. Yo he criado a los conejitos de pequeño. El tigre solamente puede tener uno y los tigres, por más que devoren a los conejitos, más que ese tigre que devora, ese conejo que es devorado es mucho mayor la cantidad. Se dice que esto es la naturaleza. Ay, realmente eso que vence el pecado. Nosotros tenemos tantos pecados, cometemos tanto como el conejo tiene cría. Es la sangre de Jesucristo lo que puede atacar al pecado. Si es con la sangre de Jesucristo, de manera suficiente tiene el poder para lavar el pecado de todo el mundo. Por eso siempre Dios ha permitido esto. Es decir, por más que haya tantas serpientes, con algunos cerdos que le muerdan, eso se parte en dos y ya. Y cuando le muerdan en el medio, se divide la cabeza y la cola. Y la cabeza no puede andar sola y muere continuamente. No se puede más encontrar serpiente en ese pueblo. ¿Cómo es que la sangre de Jesucristo lava el pecado? Hay mucha gente que a medias conoce esa realidad, pero si uno lo conoce exactamente, sea cual fuera el pecado, la sangre de Jesucristo. Ahora, este pecado no puede cumplir su función. Este pastor Oxupar que está delante de ustedes, yo soy del año 1944. Durante 36 años vivimos siendo colonia de Japón. En ese entonces hubo una guerra entre Estados Unidos y Japón. Japón dominó a Corea y luego fue en contra de China.
Estados Unidos le dijo, 일본 너희들 싸우지 마. ustedes japoneses no peleen. 미국 사람을 코쟁이라 그래요. Los japoneses dicen nariz grande a los estadounidenses 이 코가 크잖아요. porque es gigante la nariz de los americanos. Ustedes que tienen nariz grande, ¿qué les importa? 그 철이 나질 않아서 En aquel 전쟁 무기로서는 entonces 많은 무기를 만들 쇠가 필요한데 se necesita mucho metal para hacer armas para la guerra. 그래서 고철을 y no producía 수입해가지고 metal. 전쟁 Entonces, 무기를 만들었어요. ellos traían de los Estados Unidos metal para hacer armas. 미국은 진짜 좋은 나라잖아요. 하나님 Estados Unidos, creyendo en Dios, es un país tan 그러니까 bueno. 전쟁을 하지 마라. Y le decían, por favor, no sigan con la guerra. 네가 무슨 상관이냐. Tú, ¿a ti qué te importa? 미국에서 석유하고 고철 일본 수출을 준. Entonces Estados Unidos ya paró la exportación de petróleo y metal. 고철이 없어, 쇠가 없으니까 Japón no 전쟁 무기 tenía 만들 때 metal. 굉장히 어려움 속에 Era muy difícil hacer armas para la guerra. 그래서 일본이 Entonces Japón 겁이 없었죠. no tuvo miedo. 그 야마모토라는 장군이 있었어요. Había un general llamado Yamamoto. 공격해라. Ataquen Estados Unidos. 야마모토가 말했어요. Yamamoto dijo, 미국 하버드에서 공부를 했다 그러더라고요. dice que estudió en Harvard de los Estados Unidos. 미국을 공격하면 우리 망합니다. Si nosotros atacamos a Estados Unidos, vamos a perder. Esto es una orden. 그때 ya 일본은 hazlo. 자기가 세계 최고로 세다고 Japón pensaba que era 미국은 realmente 너무 몰랐어요. el que más fuerza tenía a nivel del mundo entero. 항공모함을 No 이끌고 sabían. 태평양을 건너 미국을 건너갔어요. Ellos con el portaavión cruzaron el Océano Pacífico, estaban en la entrada del Pearl Harbor. 미국 본토에서 진주만으로 일본 기지로 비행기가 왔어요. Había venido de Pearl Harbor a Japón 항공모함에서 비행기가 떠가 바로 그걸 공격해서 그 비행기 다 떨어뜨렸어요. y había subido los aviones de los portaaviones y atacaron todos aquellos aviones. Y cuando el avión de Japón iba hacia Pearl Harbor, ese día habían dado alerta de avión. No se preocupen, es la hora en la que de la nación, del país, de la sede, vienen los aviones. Japón atacó el Pearl Harbor de Estados Unidos y ellos derrumbaron el barco Arizona de Estados Unidos. Japón estaba con toda la valentía diciendo que ganó a los Estados Unidos. Vinieron los portaaviones de Estados Unidos a Okinawa. B-29, el avión de combate, empezó a volar. Uno hacia Tokio, uno a Nagasaki, otro a Hiroshima. El avión que se iba a Tokio había informado que la sede aquí, estamos en Tokio. Ahora iban llamando. ¿Por qué yo sé eso? Yo soy del área de la comunicación. Con el código Morse dice que lo transmiten con el código Morse. Ahora los aviones de Estados Unidos iban comunicándose. ¿Cuánto es el porcentaje de nube en Tokio? Pero el sonido que vino de Tokio, en el código Morse dice chu, chu, dororo. ¿Qué significa? Quiere decir 7. Código Morse. En el 1 quiere decir do, chu, 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 chu. El 2 es do, 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 chu, 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 chu. Do, 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 chu, chu es el 3. El 4 es do, 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 chu. El 5 es do, 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 do. Y el 6 es chu, do, 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 do. El 7 es chu, chu, do, do, do. El 8 es chu, 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 do, do, do. Chu, 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 do, do, do. Chu, 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 do. En 0 es
Chu, 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 chu. 일본의 도쿄의 구름량이 얼마냐? ¿Cómo es la cantidad de nube en Tokio? 그런 이제 본부에서 이렇게 De la sede 한국인데 esperaban 신호 왔어. la señal y le enviaron la señal. 도도도. Chu, chu, do, do, do. 몇 번입니까? ¿Qué número viene a ser? 7이에요. 7. 동경 하늘 70%가 En el cielo de Tokio, el porcentaje de nube viene a ser 70%. No se puede. 원자폭탄 아주 고공에서 투하해요. La bomba atómica se debe tirar de la 낮은 데 투하하면 altura 폭탄이 máxima, 자기 비행기에 타버려요. porque si lo hacen de un lugar bajo, mediante la explosión, ese avión se quema. Debe ser 구름이 en una 70% altura, 됐으면 pero la máxima, si hay 70% de nube, 도저히 구분을 할 수 없어. 원자폭탄 터뜨릴 수 없어. no se puede diferenciar y no pueden tirar la bomba atómica. 원자폭탄 하나로 전쟁을 끝내야 하기 Con 때문에 una bomba atómica deben acabar la guerra. 원자폭탄 하나니까 많은 생명을 살리거나 주는 그런 아주 중대한 계산이 돼 있어요. Viene a ser un cálculo tan importante en el que puede salvar o matar a miles de personas. 나가사키 나와라. 오바. Nagasaki, 나가사키 que responda a Nagasaki. ¿Cuánto porcentaje de nube hay en Nagasaki? 쭉 도도도도 Le dijo, chu, do, 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 do. 쭉 도도도도 Chu, do, 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 do. 하네요. Es 6. 아, 안 돼. No, no se puede. 와서 고민을 했어요. Y estaban 마지막 pensando 히로시마 mucho. 나와라, 오바. Hiroshima. 여기는 히로시마다. Aquí es Hiroshima. 구름량이 얼마냐? ¿Cuánto es el porcentaje de nube? 히로시마에서 뭐가 나왔냐면 En Hiroshima, que habían dicho, 쭈쭈 dododo chuchu, 3할 구름이었어요. era 30% de nube. Ya está. 타겟 히로시마. Ya el propósito es Hiroshima. 도쿄 갔던 El avión 비행기 restante 도쿄 한 바퀴 regrese. 돌고 공항으로 돌아왔어요. El Tokio había recorrido, daba un círculo y volvió. 나가사키 갔던 비행기 나가사키를 한 바퀴 El avión que fue a Nagasaki había rondado por Nagasaki y 히로시마에 volvió. 갔던 비행기는 El avión que fue a Hiroshima 에놀라 게이호라는 비행기였는데 era el avión Enola Gay. 고도를 쫙 낮췄어요. Bajó la altura 그러면서 y así 지점을 결정을 했어요. ellos decidieron el lugar en donde iban a tirar el blanco. 조종했던 조종사가 El piloto que tiró en Hiroshima 히로시마의 원자탄을 터뜨리기 위해서 미국의 para 히로시마 tirar la bomba 같은 지역을 atómica. 만들어가지고 hicieron la misma región, lo mismo que Hiroshima, lo hicieron en Estados Unidos y durante meses ellos practicaron el tiro, 세상의 전쟁을 다 끝내야 하는데 porque con un tiro debían terminar toda la guerra del mundo. 타겟을 정했어요. Ellos ya decidieron 실제 el 미국에서 blanco. 히로시마 많이 봤는데 실제 히로시마 맞죠? Había visto mucho a Hiroshima en Estados Unidos, pero verdaderamente estaba viendo. Y ellos puntearon el blanco y subieron a lo alto 사직인 원자탄이 투하했어요. y allí fue tirado la bomba atómica histórica. 이건 놀랐어요. De repente Japón se asustó. 히로시마 통신, 교통 모든 게 다 Transporte, todo lo de Hiroshima se había cortado. 하여튼 히로시마 무슨 일이나 알수 Ocurría algo en Hiroshima, pero nadie sabía. 에놀라 게이호 비행기 El avión Enola Gay de esa ala, Enola Gay, 사진을 찍었어요. ellos tomaron 구름빛 불기도 la foto, era una columna de nube, fuego, y ellos hicieron una nota. 동경 하늘에 뿌렸어요. Al día siguiente tiraron esa nota. 동경 사람들 아침에 출근하는데 Las personas de Tokio, cuando iban al trabajo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? 하늘 뭐가 떨어지는 거예요. Caía algo del cielo. 하늘 저게 왜 내려오지? Porque eso baja. 가까이 보니까 Se acercaron y eran algunas notas. Ellos empezaron a leer la nota. Se asustaron. 우리가 히로시마에 터뜨린 건 원자탄. Lo que hemos tirado en Hiroshima es una bomba atómica. 우리는 또 몇 개의 원자탄. Tenemos varias bombas atómicas. 그 광경 사진. Y ellos tomaron la foto de cómo sucedió la explosión. 가슴에 다 Todos los ciudadanos de Tokio
desmayaron. 질주를 몰랐어요. No sabían qué hacer. 어깨를 벗어 막 가느라고 차들이 행렬 있고 막 사람들이 복잡하게. Y hubo un tráfico porque todas las personas querían despojarse de Tokio. 일본 천황이 방송국에 와서 El rey 저 마이크 de 앞에 무릎을 Japón 꿇었어. se arrodilló ante el micrófono. 우리 대일본 제국은 El imperio japonés, 무조건 항복합니다. como sea, nosotros nos rendimos. 전쟁을 끝내주시기 바랍니다. Por favor, termine la guerra. 옛날 전쟁 이제 항복할 때는 조건이 있어요. 뭐 우리 왕은 어떻게 Cuando uno se rinde en la guerra, siempre hay una condición de que así será tratado el rey, así será tratado tal cosa. Pero 대일본 제국 nuestro imperio japonés 무조건 항복합니다. nos rendimos de manera 아무 조건 안 incondicional. 달겠다. Es decir, 제발 dijeron 원자 que no 터뜨려. pondrían condición 제발 y que 끝내자. dejen de tirar la bomba, que acabe. Japón estaba temblando. 그때 1945년 8월 Eso era el 15 de agosto de 1945 우리 한국 일본에서 그때 독립을 했습니다. y obtuvimos la independencia de Japón. 태어난 지 1년하고 좀 더 됐어요. Hacía un año y poco más después de que yo he nacido. 제가 태어나서 독립운동한 건 아니고요. Claro, después de nacer no hice un movimiento de la independencia, 하여튼 전쟁이라는 건 진짜 무서웠어요. pero la guerra era algo terrible. 저는 그때 1945년 태어나서 En el año 1945, habiendo nacido, 일본의 마지막 쇠가 모자라 한국인은 밥그릇도 faltaba 뺏어가고 metal. Entonces los 자기 japoneses 그릇을 llevaban 쓰게 했고 cubierto y decían que debíamos usar cubierto de porcelana nada 젓을 más. 다 뺏어가서 Y ellos nos quitaron las cucharas, los palillos, 젓가락 y solamente teníamos que usar cuchara, palillos de madera. 전쟁은 참 무서웠어요. Era terrible la guerra. 근데 전쟁이 그렇게 끝났다. Así acabó la guerra. 그래서 이제 그날부터 일본은 지금까지 미국하고 전쟁이 없이 잘 지내고 있어요. Y desde ese momento ya Japón tiene un buen trato con Estados Unidos sin guerra. 죄와 전쟁에도 그렇게 끝냈으면 좋겠죠. Ojalá que la guerra con el pecado termine así también, con una bomba atómica. 히로시마에 제가 몇 번 가봤습니다. Varias veces fui a Hiroshima. 도시가 전부 해변 모래 사장 같았습니다. Por completo, parecía una playa de arena. Quedó solamente un edificio. 철골로 지은 건물이었어요. Era un edificio 그 hecho 기념 por 히로시마 metal. 폭탄 기념관이 됐어요. Es el lugar recordatorio de la bomba atómica de 히로시마 Hiroshima. 강에 막 그 원자폭탄 떠들이면 너무 열이 받아서 막 뜨거워서 En 견디서 el río de Hiroshima, realmente por la bomba, uno tenía tanto calor y se tiraron en el río y estaba lleno de cadáver ese lugar. Es temeroso la guerra. Una bomba atómica terminó la guerra. 원자탄이 있어서 En la vida de fe, teniendo bomba atómica, 죄와 전쟁을 끝내야 한다는 거죠. debemos terminar la guerra con el pecado. 우리 죄와 싸움, 죄와 전쟁을 끝낼 수 있다면 Si podemos acabar la guerra con el pecado, sería tan maravilloso. 그 이야기를 Hoy acerca de eso quisiera contar. 마태복음에서 보면은 Cuando vemos en San Mateo, 요한이 요단강에서 죄를 회개하는 세례. Juan el Bautista daba el bautismo del arrepentimiento. 이제 그 사람들에게 죄를 막 지적하면 회개하라 천국이 가까워. Gritaba y señalaba a la gente, dice, arrepentíos, está cerca el cielo. 많은 사람이 그 세례 요한 앞에 가서 죄를 Mucha gente iba junto a Juan el Bautista, se arrepentía del pecado 회개하는 세례를 받았어요. y recibía el bautismo para el arrepentimiento. 그 세례 요한이 막 소리 Y Juan el Bautista iba gritando fuertemente, 싸이 자식들아 hijos de la serpiente, 너희로 임박한 진노를 피하라고 하더라. ¿quién os ha dicho que escaparéis de la ira que se aproxima? La gente tenía miedo por el pecado, se arrepentía y recibían el bautismo. 그날도 세례 요한이 막 소리 Ese día también Juan el Bautista gritaba y decía arrepentíos y así estaba bautizando. 한 젊은 분이 와서 Viniendo gente joven, estaba queriendo recibir el bautismo. 요한 깜짝 De 놀랐어요. repente Juan se asustó. 당신 Pero usted es Jesucristo. 세례 요한이 입을 멈췄어요. Juan el Bautista paró
그러다가 다시 입을 열어서 Y 말하기 abrió la boca. 아닙니다. No, Señor, 내가 당신에게 세를 yo soy el que tiene que ser bautizado, pero ¿por qué usted se acerca? 예수님께서 저에게 말씀하셨습니다. Entonces Jesucristo dijo, deja ahora, 우리 이와 같이 하여 모든 porque así conviene que cumplamos toda justicia. 의를 이루어야 한다. Cumplamos toda 자, justicia. 여러분, 우리가 죄를 가져야 되니 의를 가져야죠. No debemos tener pecado, debemos tener justicia, señores. El Señor Jesucristo a todos nosotros, para darnos la justicia, 죄를 해결해야 하는데 debíamos resolver la cuestión del pecado, 이제 예수님은 하나님의 어린 양으로 오셨습니다. pero Jesucristo vino como el Cordero de Dios. 예수님은 하나님의 어린 양으로 오셨기 때문에 Jesús vino como el Cordero de Dios 우리 죄를 지고 y cargando nuestro pecado debía dirigirse. 저는 제가 어릴 때 교회를 다녔습니다. Yo de pequeño iba a la iglesia. 교회는 목사님도 죄인이라고 하시고 En nuestra iglesia el pastor también decía que era pecador. 장로님들도 죄인이라고 También los ancianos decían que eran pecadores. 집사님들도 죄인이라고 También los diáconos decían que eran pecadores. 저도 죄인이었어요. Yo también era pecador. 이야기했지만 Aunque les había dicho, en el año 1944, habiendo nacido, 제가 6살 됐을 때 cuando yo tenía 6 años, tuvimos la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur. 너무너무 비참했어요. La guerra es realmente 전쟁이 tan miserable. 하는 중에 제가 이제 학교 초등학교를 들어갔는데 Yo durante la guerra había ido a la primaria. 그때 우리 학교 학생들의 30%가 El 30% de los compañeros eran huérfanos que no tenían papá o mamá. 정부의 도시마다 고아원을 차려가지고 Y ellos hicieron orfanatorios en todo el país 밥을 주고 y le daban la comida, leche a los niños que no tenían padres y así los criaron. 비참했습니다. Era muy miserable. 그리고 이제 참 저에게는 좀 어릴 때 고통스러웠는데 Y era muy doloroso para mí de pequeño. 1950년 6월 25일 날 전쟁이 El 25 de junio del año 1950 empezó la 이제 그 guerra. 1년이 지났는데 Pasó un año. 1951년에 저희 어머님이 En el año 1951 murió mi mamá. 어머니 세상 떠나시고는 전쟁 중이기 때문에 한 달 뒤에 형님이 군대를 가셨어요. Mamá falleció y estábamos en guerra, entonces un mes después mi hermano tuvo que ir 저희 al 아버지는 나이가 많아서 cuartel. 군대는 안 갔지만 전쟁 Mi 뒷바퀴 padre tenía edad, aunque no fue a la guerra, tenía que ayudar 자기 en la guerra. 아버지, 어머니, 형님이 세상을 떠나셨어요. Padre, 집에 떠나셨어요. madre, hermano, de repente desaparecieron, tuvieron que irse. 그래 이제 저희 집에 제일 큰 누님이 15살, Y la hermana mayor tenía 15 años, 작은 누님이 la 13살, menor tenía 13 años, 내가 8살, yo tenía 8 años 동생이 4살. y mi hermano menor tenía 4 años. Éramos niños y niñas, 지금도 jefe de familia. Hasta ahora me acuerdo, 자다 이상한 소리가 나요. a la noche se oía algo raro. 떠보면 Yo cuando abro mis ojos, 누님이 울고 있었어요. mi hermana estaba llorando, 고통스러우니까. ya que era muy sufrido 막 밥을 굶으니까. porque pasábamos hambre. 그래서 혼자 몰래 우는 거죠. Y ella a escondidas de nosotros lloraba. Entonces nosotros nos despertábamos y llorábamos juntos. No sabíamos qué comer, no sabíamos qué vestir. 그러다 제가 이제 뭐 8살, 9살, 10살, 12살 커면서 8, 9, 10, 11, 12 años, mientras que iba cumpliendo la edad, empecé a robar. 들에 가서 산에 가서 Iba al campo, al monte, cortaba los trigos y cuando el trigo estaba madurando, junto con los amigos, yo 싸가지고 산 꼭대기 recojo esta cantidad y lo escondo y voy al monte. 나가지고 Hacemos una fogata y eso lo cocinamos, lo frotamos, soplamos para sacar la cáscara 교회를 다녔어요. y nosotros hicimos mucho de eso. Congregaba a la iglesia, cometí pecado. 제 지을 때는 그 교회 생각 안 나요. Cuando uno comete pecado, no piensa mucho en la iglesia. 일이 얼마나 맛있던지. El trigo era tan delicioso. 나무 가수는 감도 Y a la noche iba para comer el caqui del campo ajeno, la manzana, también al campo de melones. 점점 제가 Poco a poco
se iba realmente haciendo 죄를 gigantesco el pecado. 매일 빌었어요. Todos los días lloraba por el perdón del pecado. 정말 교회를 다녔는데 늘 죄인이었어요. Congregaba a la iglesia, siempre era pecador. 목사님도 죄인이라고 그러고 También el pastor, 죄인이라고 그러고 también el anciano, el diácono. Ahora pedía el perdón del pecado. Yo tenía remordimiento del pecado. 어릴 때부터 새벽 기도를 다녔어요. Desde pequeño iba a la 기도 마치고 다 기도 마치고 hora 사모하는 devocional. 죄를 고백하고 Y cuando todos se iban, yo solo me quedaba para confesar mis pecados. 그동안 제 삶에 여러 가지 변화가 있었어요. Y hubo varios cambios en mi vida. 나중에 아버지도 오시고 Luego mi padre regresó, 다시 mi hermano también salió del servicio militar, 여전히 저는 마음에 죄가 많아요. pero yo continuamente tenía mucho pecado en mi corazón. 할 수 있는 방법이 없어요. No había manera de cómo tratar este pecado. 그래서 제가 어느 날 이제 주님 앞에 기도하면 제가 Un día me puse a orar ante el Señor 그를 읽게 됐어요. y empecé a leer acerca del perdón del pecado dentro de la Biblia. 분명히 내 죄가 씻어졌다. Claramente, en la Biblia decía que mi pecado había sido lavado. 내 죄가 씻어졌다. Ah, mi pecado fue lavado. Estaba feliz. 나한테 얘기했어요. Y le dije a mi hermana, 내가 죄가 씻어졌다. hermana, mi pecado ha sido lavado. ¿Qué estás diciendo? Mi pecado ha sido lavado. 옥수야 Oxu, 조심해야 돼. hay que tener cuidado. Escándalo. 목사님도 죄인이라 그러고 Hasta el pastor dice que es pecador. El anciano, el diácono, hasta ellos dicen que son pecadores. 네가 뭘 한다고 죄가 없다고 씻어졌다. Pero ¿por qué tú dices que no tienes pecado y que has sido lavado? 넌 틀림없이 잘못. Sin lugar a duda, tú estás 네가 equivocado. 올바른 신앙이다. 네가 겸손해야 하는데. Tú debes ser humilde para llevar una creencia 되게 교만하게 네가 죄가 recta. 없다 말이 돼. ¿Cómo de manera soberbia dirás que no tienes pecado? Y mi hermana se enojó. 아무리 내 죄가 씻어졌다. Por más que yo me ponía a pensar, mi pecado había sido lavado. 성경 그런데 책들을 좀 읽었어요. Y yo iba leyendo los libros. 그 책들을 통해서 죄 사았다는 그런 말도 좀 전 듣고 했어요. En algunos libros yo veía que el pecado había sido lavado. 내 죄가 씻어진 건 너무 분명했어요. Era claro de que mi pecado había sido lavado. 청년들이 모였는데 Y un día estaban reunidos los jóvenes de la iglesia 죄 사함을 받았다고 했어요. y yo le conté que obtuve el perdón del pecado. 어떻게 죄 사고 내 죄가 예수 ¿Cómo es que 씻어진 건 obtuve? 사실인데 Es cierto que mi pecado fue lavado mediante la sangre de Jesucristo, pero no sabía cómo fue lavado y no podía contarle de manera tallada. 그렇다. 나도 참 Mis amigos decían, yo también siento lo mismo, ¿cómo tengo que hacer? 근데 나도 정확하게 얘기를 못 하는 거예요. Pero exactamente yo tampoco podía explicar a ellos. 분명히 예수님 피로 내 죄가 Claramente por la sangre de Jesucristo mi pecado había sido lavado, 씻어지게 하지 못했어요. pero no le podía hablar a ellos, no le podía explicar. Empecé a leer la Biblia 성경을 읽었어요. y leí la Biblia. 너무 신기해. 그때부터 Qué increíble desde ese momento, era muy divertido, interesante la Biblia. 성경을 한국어 성경 1800페이지쯤 되는데 La Biblia en coreano son 1800 páginas. 제가 그냥 한 페이지인데 2분쯤 걸려요. Para leer una página yo tardaba 한 번 2 다 minutos. 60시간, 3600분에 60시간인데 Y realmente para leer todo son 60 horas, 3600 minutos. 한 주간 동안 A propósito, durante una semana yo me determino en leer toda la Biblia y así me decido en hacerlo en una semana. 하루에 10시간씩 성경을 읽으면 Si uno lee durante 10 친구야 한번 읽어. horas al día, con 6 días puede terminar de leer la Biblia. 한 주 만에 성경을 여러 번 읽었어요. Varias veces leí la Biblia en una semana. 성경을 친구가 10번 읽고 Si uno lee 10 veces, 20 veces el Antiguo Nuevo Testamento, 30 veces, 40 veces, 50 veces, 성경 전체 윤곽이 uno puede llegar a ver el contexto general de la 그리고 그것이 Biblia 숨겨졌던 그 성경의 비밀을 y el secreto de la Biblia que estaba escondido, uno lo llega a descubrir. 성경은 전체 La Biblia de por entero, 짝이 있어요. todo el Nuevo y el Antiguo Testamento tiene su par. 사람이 La 남자와 gente, 여자가 짝이 있어요. el hombre y la mujer, claro, tiene su par. 남자가 없으면 안 돼. No debe dejar de existir hombre. Tampoco no debe dejar de existir mujer. 남자가
남자하고 여자하고 짝을 el hombre y la mujer haciendo un par, 이루게 되죠. se hace una familia, 아기도 낳고 llega a tener hijos 사람들이 애기 태어나 y 행복하게 nace el niño y son felices. 아내가 저하고 결혼했는데 Mi esposa se casó conmigo 많은 제게 많은 걸 아내가 해주었어요. y muchas cosas me ha dado mi esposa. 제일 잘한 게 하나 있는데 Pero entre todo lo que ella ha hecho, lo mejor 세상에 que 제일 fue, 예쁜 딸을 낳은 거 ella 제일 tuvo 아들을 낳으셨어요. la niña más bella, al hijo más guapo, ella me ha dado. 아내가 사랑스럽기도 하지만 Siento amor por mi esposa, 아버지가 되고 나니까 pero después de que me convierto en padre, 아들 딸이 그렇게 귀한 no se imaginan lo precioso que es mi hijo y mi hija. Mi hijo se casó, 며느리가 mi nuera 왔는데 ahora se casó y vino a nuestra casa. Le dije, ten solo 5 hijos. Mi nuera me dijo, sí, suegro, me dijo ella. 낳았어요. Ella tuvo 3. 됐다 그랬어요. Ya está, le dije. 그 손자들이 그렇게 예쁜 거예요. Eran tan bellos mis nietos. 이런 얘기하면 안 되는데 No les debería decir 우리 esto, 교회도 아이들이 많아요. pero hay tantos niños en nuestra iglesia. 귀여워요. Son preciosos. 또 우리 손자들이 더 귀여워요. Pero siento que mis nietos son más preciosos. 조그만 노트북을 사가지고 Compré un 거의 pequeño 일주일에 laptop 한두 번씩 아들 손자들 보고 y a la semana 1 o 2 veces siempre hablo con mis nietos. Abuelito, me dicen. 진행돼 가는. Y así va viviendo uno la vida. 성경이 재밌는 것은 성경은 꼭 La Biblia es inteligente. Todo tiene su par 젓가락 한 개 가지고는 그냥 con un palillo. Nosotros tenemos que realmente 두 개가 딱 pinchar algo para comer, pero con 2 podemos nosotros tomar eso. 맞추니까 Cuando uno va encajando el par en la Biblia, fácilmente uno puede entender la Biblia. 처음에는 잘 몰라. Al comienzo yo bien no sabía. 성경을 쭉쭉 읽어 하다가 Cuando iba leyendo la Biblia, 이 짝이네. esto es el par de esto. 그게 보이는 거예요. Y eso logro ver. 그게 보이는 거예요. Eso logro ver. 그 제가 이제 제일 처음에 내가 죄 Al 사함 comienzo, 받은 뒤에 después de obtener el perdón del pecado, 성경에 죄를 사는 부분만 딱딱 골라서 sacando, extrayendo todo lo que en la Biblia hablaba del perdón del pecado, yo iba estudiando eso. 가장 정확하게 된 것이 Lo que de manera más exacta habla acerca del perdón del pecado. En varios lugares lo 제일 encontramos, 처음에 제가 레위기 4장에 pero en Levítico 4 aparece ofrenda por el pecado. 레위 4장에는 En Levítico 4 aparece 4 maneras de lavar el pecado. 어떻게 네 가지냐면 ¿Cómo? ¿Cuáles las 4 maneras? El primero es 제사장이 죄를 범. cuando el sacerdote comete pecado. 그다음 두 번째 이스라엘 Luego en la 모든 segunda 백성이 ocasión, 죄를 범. cuando toda la congregación de Israel comete pecado. 세 번째는 En la tercera 족장들이 ocasión, 죄를 cuando el líder de la tribu comete 범. 네 pecado. 번째는 평민이 En la cuarta ocasión, cuando un hombre común comete pecado. 정확하게 죄를 사는 길이 있어요. Exactamente, hay un camino por el cual uno obtiene el perdón del pecado. 제가 레위기 4장 거의 다 외웠어요. En Levítico 4 yo casi lo memorizo, 읽고 leo, vuelvo a leer y leer y leer. 평민이었기 En ese entonces yo era un hombre común 평민의 죄 사함에 대한 거를 y acerca del perdón del pecado de un hombre común empecé a leer. 레위 4장 27절부터 나오는데 Desde 4:27 va apareciendo, 평민의 하나가 dice que si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, 죄 깨우침을 luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. 지어도 자기 죄인을 깨닫지 못하면 Uno comete pecado y si no entiende que es pecador, no quiere obtener el perdón del pecado. 우리는 죄를 지었는데 Hemos cometido el pecado, 죄인인 걸 깨달았을 때 pero cuando entendemos que cometimos pecado y somos pecadores, 묻고 싶은 마음이 생겨요. se nos surge el corazón de querer despojarnos del 그 죄를 pecado. 지어도 죄를 Aunque uno 깨닫지 comete el 못하면 pecado, si no entiende el pecado, 죄를 지어도 죄를 깨닫지 못하면 aunque comete, y si uno no entiende acerca del pecado que cometió, no puede obtener el perdón del pecado. 그래서 하나님은 우리를 죄를 사는 길을 Dios a 만들어 nosotros 놓고 primeramente nos pone el camino para lavar el pecado, y Él 만들어 놓으시고 había hecho su plan. Primeramente lo hizo, 죄를 사는 길을 아무리 만들어 놔도 por más que Él haya puesto el camino para el perdón del pecado, si uno no puede entender su pecado, 어떻게 그 죄를 삽니까?
¿Cómo puede perdonarse ese pecado? Y luego, aunque era muy importante el camino para lavar el pecado, también era muy importante la manera de que llegue a entender el pecado. Por eso Dios a nosotros los hombres nos había dado la tabla de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos ha dado la ley en el año 1491 a.C. En el año 1491 es el periodo que los israelitas salieron de Egipto. Y ese periodo se calcula exactamente y es el momento cuando Abraham haya la gracia de Dios y 430 años después vendría a ser Dios. Cuando los israelitas salieron de Egipto, había permitido que vengan al monte Sinaí después de cruzar el Mar Rojo. Dios le dice a Moisés, si el pueblo de Israel, ustedes cumplen toda mi ley, recibirán la bendición y serán un reino de sacerdotes. Cuando vemos en Deuteronomio 10:28, si ustedes cumplen toda mi ley, recibirán la bendición al entrar, al salir. También tus descendientes recibirán la bendición. También la oveja y también la canasta amasar. Y el extranjero que venga a tu casa recibirá la bendición. Bendición, 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 bendición. Anteriormente, como una broma, decíamos que era la sopa la bendición, 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 bendición. Pero luego uno dice, en caso de que nosotros, aunque sea en uno, si nosotros los desobedecemos, al entrar la maldición, al salir la maldición, tus descendientes la maldición, también la cría de la oveja y la vaca, maldición. Pero la cuestión, hemos desobedecido todo ese pecado. Todos nos merecíamos la maldición. Nosotros debemos recibir la maldición, pero uno recibe la maldición y no sabe por qué lo recibe si no entiende acerca del pecado. Seguramente hay una manera para que llegue a entender que es pecador. Por eso Dios le había permitido la tabla a la piedra, los 10 mandamientos. Escuchen bien. Aquí la gente malinterpreta. Dios cuando nos dio los 10 mandamientos, la ley, cuando nos dio la ley, nos dio otra cosa también. Moisés, durante 40 días, mientras que estaba en el monte Sinaí, Dios, en las 2 tablas de la piedra, iba escribiendo con su dedo. No tendrás otros dioses, no pondrás a otros ídolos, no te harás de ídolo. Tú no pronunciarás en vano el nombre de Jehová. Tú realmente honrarás a tus padres, recordarás el día de reposo, no cometerás adulterio, no cometerás hurto, no mentirás. Había puesto los 10 mandamientos en la tabla de la piedra. Entonces, anteriormente, antes de que Dios nos dé los mandamientos, yo os doy todo mi mandamiento. Si cumplen todo, recibirán la bendición. Los israelitas dijeron, nosotros vamos a cumplir todo. Por eso Dios prometió, recibirá la bendición si cumple, y si no cumple, recibirá la maldición. Los israelitas por completo lo habían cumplido. Dios solamente le había dado las 2 tablas a la piedra y le dio de nuevo otro. Miró el templo de la ciudad. Eso es el altar. Esto es fuente de agua. Esto es realmente la mesa para el pan. Esto es el incensario. Esto es el arca. Y le iba mostrando. Y así lo que dijo fue, ustedes si cometen pecado, y el pecado será lavado. Entonces Dios creyó de que los israelitas cumplirían todos los mandamientos, ¿sí o no? No, no creyó.
죄를 살 필요가 없잖아요. Porque si cree, no hay razón para que haga el perdón del 이스라엘 백성 pecado. 자기가 다 지킬 줄로 믿고 Los israelitas ya confiaban de que ellos iban a poder cumplir y dijeron que cumplirían todo. Y ellos se 법을 comprometieron. 지키면 Si cumples la ley, es bendición. Y si no cumples, 저주다. es maldición. 출애굽기 19장에서 Ahora en Éxodo 19, los israelitas dijeron, 다 지키겠습니다. todos nosotros vamos a cumplir todo. 그래서 20장에 Y por eso en el 20 aparecen los 10 mandamientos. 인간들은 그걸 다 Todos los hombres habían desobedecido eso. No hay ni siquiera uno que no haya desobedecido. 저주를 받아야 돼. Todos se merecían la maldición. 맞습니까? ¿Correcto? 어떤 사람들은 자기 Algunas 죄를 personas, 씌워놓고 habiendo cometido el pecado, 착하게 살면 제가 씻어주죠. 아니에요. cree que serán ahora podrán lavar el pecado si viven de manera buena. Por más que vuelvan a cumplir los mandamientos, nosotros no podemos lavar nuestros pecados. 그래서 하나님 우리의 죄인을 깨닫고 난 뒤에 Después de que entendemos nuestro pecado, 죄를 사는 방법으로 con la manera de obtener el perdón del pecado, nos dio lo que se llama 그래서 여러분 la ofrenda por el 그 pecado. 레위기 4장 27절에 En Levítico 4:27 속죄 제사가 나온다. 이걸 잘 아시죠? aparece la ofrenda por el pecado 만일에 평민의 하나가 del hombre 여호와의 금령을 común. 하나도 부정해 보면 허물이 있다가 Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, el 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. Dios sabía que el hombre iba a cometer pecado. Cometió el pecado, entonces debían hacer que el hombre entienda ese pecado que cometió. Después de que entiende, había hecho que lave ese pecado. Y para que pueda conocer su pecado, le había dado los 10 mandamientos. ¿Me entienden? ¿Por qué nos dio los 10 mandamientos? Para que lleguemos a entender que hemos cometido pecado. Pero ¿qué pasa? Que uno cumpla los 10 mandamientos no va a obtener perdón por ello. Habiendo cometido pecado, después de que entiende que es pecador, se necesita la manera para el perdón del pecado. En Levítico 4:27 dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. Cuando el sacerdote comete pecado, no es cabra, es un becerro. Cuando toda la congregación de Israel comete pecado, es una cabra. Cuando el jefe de la tribu comete pecado, necesitan una cabra. Y cuando un hombre común comete pecado, es una cabra como ofrenda por el pecado. A ver si es preciso el perdón del pecado que yo recibí. Exactamente en la Biblia debía de confirmar si mi pecado había sido lavado. En la Biblia acerca de la redención del pecado, extrayendo todo, yo empiezo a leer eso. En Levítico 4, acerca de la ofrenda de expiación, no era ni realmente tenía 19 años, no era ni sacerdote, no era ni líder de la tribu. Y yo era un hombre común y he visto el sacrificio del hombre común. Aquí dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro y luego que conociere su pecado, porque había llevado realmente a la cabra sin defecto. La paga del pecado es la muerte. De ninguna manera el pecado se lava así. Simplemente uno debe pagar con la muerte, debe pagar la cabra. ¿Y cómo es que puedo obtener el perdón? Mediante la cabra. Va trayendo la cabra ahora.
이 짝이 다 있어요. Y toda la Biblia tiene su 레위기 par. 17장 11절에 Cuando vemos en Levítico 17:11, 제 생명은 피에 있습니다. porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. 생명이 피에 있으므로 Y la misma sangre hará expiación de los pecados. 여러분 모르는 사람은 Señores, 회개하면 los 죄가 que no 사해진다고 saben creen que si se arrepiente, el pecado 고백하면 죄가 se lava. 사해진다고 Que si confesamos, se lava el pecado. 한쪽만 아는 사람. Esos son personas que conocen solamente un lado de la 만약 우리가 Biblia. 회개하고 고백하면 죄가 Si nos 사해지면 arrepentimos y nos confesamos y el pecado se lava, no habría necesidad de que Jesús muera, no habría necesidad de que Él derrame la sangre. De ninguna manera, mediante la confesión, el arrepentimiento, el pecado, ahora se lava. 죄는 생명이 피기 때문에 피를 흘려야 죄가 La vida es la sangre, se debe derramar la sangre para ser perdonado. Sin lugar a dudas debe ser 히브리 9장 22절에 derramado la sangre. Cuando vemos en Hebreos 쫓아 거의 모든 피로서 정결케 되나니 que todo se purifica mediante la sangre y que sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Claramente nosotros, si nosotros confesamos nuestros pecados, todo esto es un proceso para lavar el pecado. Yo entiendo de que soy pecador y yo me confieso. Y no es que el pecado es lavado por ello. Hablamos acerca de San Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Cuando vemos en el 1, pareciera que dice que si nos confesamos se nos lava. Pero cuando vemos, debemos ver el 1:7. ¿Cómo está escrito allí? Cuando vemos en el 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El pecado no lo lavan porque se arrepientan. Esta confesión, esto es solo un proceso. Cuando lo reconocemos, cuando conocemos, todo esto es un proceso y ese proceso se cumple. Después debemos de entregar la ofrenda por el pecado y la cabra o el cordero debe derramar la sangre. La sangre es derramada, entonces el pecado es perdonado de ninguna manera porque confiese uno lo logra. El 7 dice que la sangre es el que perdona, nos limpia todo pecado. El 9 dice, si confesamos nuestros pecados, dice que se limpia toda maldad. Y simplemente nos habla de un lado, el que confesemos el pecado quiere decir que entendemos. Una persona comete pecado y no puede vivir la vida de no entender, y luego que lo entiende, se refiere a la sangre y la ofrenda por el pecado se cumple. Una persona me preguntó, nosotros cometemos pecado y después de que entendemos acerca de ello, en Levítico 4:27, si un hombre ahora comete pecado, y claro, si cometió pecado, tiene la condición para ser perdonado, y si comete y no entiende, no puede obtener el perdón del pecado. En el 28, cuando llega a entender ese pecado que uno comete, uno entra a la etapa para obtener el perdón del pecado, que traiga un macho cabrío. ¿Por qué? Me dice para que lleve la cabra para ser juzgado. ¿Ustedes entienden? La cabra, cuando uno es un hombre común, también cuando es sacerdote, y también para el sacerdote, para el líder de la congregación, necesitan un becerro. Pero llevo una cabra y esto es la ofrenda para
realizar el sacrificio. El 29 vamos a ver. 29절에 En el 29 이상한 얘기 한 말인 거예요. aparece algo raro. 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del 수송아지 holocausto. 머리에다 안수를 하라는 Sobre la 거예요. cabeza del becerro está diciendo que ponga la mano. 전 솔직하게 여기서 Aquí yo 궁금했어요. tenía mucha curiosidad. 목사가 될 때 안수해서 목사 Cuando 받고 uno se convierte en pastor, uno hace la imposición de mano para ser pastor y el anciano 수송아지 también. 머리에 안수를 Pero sobre la cabra, ¿por qué nosotros ponemos la mano? 저 수염소 머리가 왜 안수를 해야지? ¿Por qué debemos poner sobre 그래서 암염소 la 머리에 cabeza de la cabra hembra 염소가 la 뭐 mano? 목사가 되냐? ¿La cabra se convierte en pastor? 염소가 또나 아니면 저 뭐야? O si no, 저 장로가 되나? ¿se convierte en anciano? 이해가 안 갔어요. No podía entender. 그걸 풀려고 성경 읽었어요. Para entender eso, yo leía la Biblia, 신구약 전체를 몇번 todo el Antiguo y Nuevo Testamento en varias ocasiones. Por más que me ponía a leer, no encontré. 못 찾은 게 읽어 No 내려가는 그 encontré. 몰랐어요. Y yo iba leyendo, pero no encontraba. 그래서 그 읽고 왜? Leía y leía. ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner la mano en la cabeza de la cabra? ¿Por qué el pastor recibe la imposición, también los enfermos que no se curan? Pero ¿por qué justamente debemos de poner la mano a la cabra, al cordero? Bien, no sé, tenía mucha duda. Por más que leía toda la Biblia, yo no podía entender 2 veces. Aunque lo leía, pasaba de largo sin saber. Y en la tercera ocasión, cuando yo iba leyendo, descubrí algo maravilloso. En Levítico 16, 21 aparece. Levítico 16, 21. Y vemos que Aarón es sacerdote. Y con las 2 manos vemos cómo pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel, toda su rebelión y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. El sacerdote. Ahora yo cometí pecado, yo me merezco recibir la destrucción, pero dice cabra, ay ovejita, discúlpenme, ustedes deben morir por mi pecado, les ruego por favor. Así, la cabra muere en lugar de él. También, no es que simplemente debe morir así, sino que su pecado debe trasladarlo a la cabra, ¿entienden? Por lo cual, sobre la cabeza de la cabra, cuando ponen la mano, ahora ese pecado pasa a la cabra. Después de eso, en el 16-21, aunque varias veces yo me ponía a leer el libro, yo pasaba de largo sin saber acerca. Y cuando yo no sabía eso de poner la mano, después de que lo leí, haz esto. Yo debía de poner la mano en la cabeza de la cabra. En ese momento, el pecado pasa a la cabra. Es así. Es así. Allí exactamente aprendí la Biblia. Y luego dije yo, entonces, el Señor Jesucristo, para cubrirse por nuestro pecado, debe recibir la imposición de mano. El Señor Jesucristo, ¿cómo es que cargó nuestro pecado? Yo debía buscar de nuevo eso. Claramente el Señor Jesucristo murió crucificado en la cruz. También Él resucitó. Pero el pecado debe ir hacia Jesucristo. Porque Jesucristo, ¿cómo es que fueron puestas sus 2 manos en Él? No podía entender. Pero un día leyendo la Biblia, en San Juan 1:29,
이튿날 요한이 예수께 자기께 나오심을 보고 Al día siguiente, Jesús viendo, Juan el Bautista viendo que Jesús venía, 하나님 어린 양이라. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 요한복음 1장 29절 En San Juan 1:29 de antemano, ya el pecado pasó a Jesucristo. 세상 죄 다 예수님 Todo el pecado del 넘어갔다고 mundo 되어 있는 거예요. pasó a Jesucristo, dice. 그 앞에 Entonces, adelante, ¿qué es lo que existe 요한복음 1장 29절 다음에 30절에 en el 1:29? Cuando luego después vemos en el 30, 어제 일어났던 이야기를 하는 거예요. Juan cuenta lo que ayer había ocurrido. Yo no sabía quién era él, 내가 그 성령이 그 임하시는 걸 보면 viendo cómo el Espíritu Santo llegó sobre él. 하나님의 아들인 걸 안다고 됐더라. Ah, está dicho que es el Hijo de Dios. Por eso, 요한이 un día antes, 예수님에게 Juan 세를 베풀 al Señor Jesucristo cuenta cómo le había bautizado. 요한복음에는 1장 29절 보라 세상 En 죄를 San Juan 지원 1:29, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 그 세례반은 좀 더 자세히 된 Y de 것이 manera detallada en donde aparece el bautismo que realizó en San Mateo capítulo 3. 그래서 마태복음 Por lo cual, 3장을 en San Mateo 3 yo he 너무 leído. 신기한 것이 Era tan increíble, 마태복음 3장 maravilloso. 정확하게 이 부분을 Exactamente, habla acerca de este punto. 이야기하는 거예요. 자, 마태복음 3장 San Mateo 3, el 13. 세례 요한은 당시에 Entonces Jesús 요한과 vino. 세례를 베풀고 있었어요. Juan el Bautista estaba dando el bautismo en ese entonces. 어느 날 Pero un 사람들이 día 모여왔어요. la gente se había reunido. 회개하라. Arrepentíos, el cielo ya se avecina. 죄를 회개해야 돼. Deben arrepentirse por el pecado. 회개하는 사람들에게 Y a las personas que se arrepentían, Juan el Bautista daba el bautismo. 회개의 세례를 베풀었어요. Por eso decía que era el 그날도 bautismo 요한이 del 이제 막 세례를 arrepentimiento. 베풀려고 하는데 Y cuando Juan el Bautista quería dar el bautismo, Jesucristo se acerca. Quiero recibir el bautismo. 깜짝 놀랐어요. Se asustó de repente. 하나님 아들인데. Él es hijo de 이분은 Dios. 죄를 지은 적이 없는데 Él nunca cometió 무슨 pecado. 회개라고 세례를 받아? Él, ¿por qué va a arrepentirse y se va a bautizar? Yo cometí más pecado que él. 세례를 받아야 돼. Yo soy el que debe ser bautizado. Juan el Bautista 내가 당신에게 rechazó. 세례를 받아. Yo soy el que debe ser bautizado y usted viene junto a mí. 예수님께서 뭐라고 El Señor Jesucristo que le dice, 우리가 이와 ahora, 같이 deja 모든 ahora, 의를 이루는 porque así conviene que cumplamos toda justicia. 모든 의를 이룬다는 말은 El que diga cumplamos toda justicia, de otra manera, ¿cómo podemos decir? Es el proceso para lavar todo pecado. 그때 En ese momento, Juan dice, es esto, 이분은 하나님의 어린 양인데 es el Cordero de Dios 세상 죄를 넘기기 위해서 para dejar pasar el pecado del mundo. Esto había hecho. 예수님은 세례를 받으셨습니다. Jesucristo recibió el 그 bautismo. 세례는 Ese bautismo, 우리 예수님 죄를 지어 가지고 cuando cometemos nosotros pecado y para obtener el perdón, no era con el propósito de hacer eso, 율법이 얘기한다. sino que como la ley mencionó en el Antiguo Testamento, con la manera en la que el pecado pasa, así había hecho. 그때 하늘이 열리면서 En ese momento se abrieron los cielos y el Espíritu Santo llegó como paloma en Jesucristo y la voz de Dios se oía. 이는 내 사랑하는 Este es mi Hijo amado en quien me 왜요? 하나님 예수님이 ¿En qué? 보내서 이 땅에서 우리 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시라고 보냈는데 Ahora Jesucristo envió, Dios envió a esta 예수님도 tierra a 육체의 Jesucristo. 진짜 싫으셨겠죠. Jesucristo tampoco habrá querido el sufrimiento de la carne. Y si era posible, decía que por favor traslade esta copa, pero que no sea conforme a mi voluntad, sino que sea conforme a tu voluntad. En ese proceso en el que recibe el pecado, allí, mediante que pone la mano, logra eso. El Señor Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios para morir crucificado, viendo cómo el pecado pasaba, este es mi Hijo amado en que me complazco.
Por lo cual en ese momento lo que ocurrió fue todo nuestro pecado ahora pasó al Señor Jesucristo. Todo pasó. Todo pasó. En Isaías 53 habla de manera más detallada acerca de ello. Isaías 53 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías escribió 700 años antes de que venga el Señor Jesús. Él iba escribiendo y decía, todos nosotros nos descarriamos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Jesucristo en lugar de nosotros, siendo descargado, ahora debe de cargar todo nuestro pecado. Si Jesucristo ahora no puede morir si nuestro pecado no pasa a Él. Y para recibir nuestro pecado, recibió el bautismo y el pecado pasó a Él. Y Él dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo, en ese momento que murió crucificado, nuestro pecado, nuestra transgresión fue lavado. ¿Y qué dice luego en el 6? Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Desde ese momento, todos nuestros pecados han pasado al Señor Jesucristo. Jesucristo cargó todos nuestros pecados, por lo cual Juan dice al Señor Jesús, al día siguiente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el Cordero, cuando entregamos el sacrificio y el pecado pasa a Él, ahora con la oveja donde vamos, vamos al lugar en donde matamos a la oveja y cortando la cabeza, con esa sangre ponemos en los cuernos del altar. Ay, ¿por qué en los cuernos del altar? Discúlpenme, hay tantas cosas que no sé de la Biblia. Y yo busco la Biblia, de nuevo me pongo a buscar en el diccionario. Y aparece la respuesta cuando yo me pongo a buscar. Nuestro pecado, el Señor lo cargó. Pero ¿por qué hay que poner esa sangre en los cuernos del altar? Está el altar así y están los cuernos. ¿Por qué tenemos que poner la sangre en los cuernos? Y yo buscaba eso, otra vez obtuve la respuesta, encontré el par. En Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos del altar. Yo estoy aquí con el ministro Samuel. Digamos que yo vendo algo. El copastor Samuel viene y yo vendo una pluma muy buena. Yo voy. Ahora en la fábrica hicieron muchas plumas. Ahora el ministro Samuel compra muchas plumas. A ver, mire esto que es un producto nuevo. Ah, muy bueno. ¿Puedo llevar más? Pero me falta dinero. Ah, lleve por garantía.
Por ejemplo, digamos que me trae $50,000 y de nuevo, bueno, quiere comprar como más de $10,000, entonces viene a ser una garantía de $10,000. Eso no es que solamente yo debo conocer, el ministro Samuel y yo también debemos conocer eso, a la garantía del pastor Samuel, $10,000. No es que solamente tengo que escribirlo yo, nada más, sino que el ministro Samuel dirá, $10,000 que prestamos en la fábrica. Dios, ¿en dónde puso nuestro pecado? Lo anotó en los cuernos del altar, y cuando nosotros ofrendamos, miramos los cuernos a ver si el pecado fue lavado, sí o no. Todavía no fue lavado. Y nosotros, ¿en dónde escribimos nuestro pecado? En la tabla de nuestro corazón. Ya, no, yo mentí, yo robé. Pero cuando la oveja muere, con esa sangre en los cuernos del altar, lo deshace. Ahora al deshacer pintando con la sangre, ahora se usa esa expresión y lo pinta. El pecado fue perdonado mediante la sangre de la oveja. Y la oveja, cuando pone sobre los cuernos del altar la sangre, de parte de Dios todo el registro de nuestro pecado se borra. Y ya de nuestra parte tenemos el historial del pecado del corazón y con quién podemos lavar. El pecado ya fue derramado. Cuando tenemos la fe de que nuestro pecado ha sido perdonado, el registro del pecado que está en nuestro corazón se lava. Amén. 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 Nosotros por eso, el Señor Jesucristo debía morir por nuestro pecado, debía morir derramando la sangre y en los cuernos del altar, pintando, ya no había ningún pecado de parte de Dios y para lavar el pecado de nuestro corazón. Conociendo esa verdad, cuando lo creemos, mi pecado fue lavado. Y cuando creemos de tal manera, el registro del pecado que está en nuestro corazón se lava. De nuevo, cuando nos volvemos a encontrar con Dios, Dios ahora siente libertad para encontrarse conmigo sin pecado. Yo también siento libertad. Ya siento libertad porque he sido perdonado. Señor, soy pecador. Entonces eso está mal. ¿Qué es lo que hacemos? En la Biblia, cuando Jesús muere crucificado, nuestro pecado pasó. Y cuando esa sangre es derramada en los cuernos del altar y el pecado ha sido perdonado y Dios ya no se acuerda de nuestro pecado. Y nunca más dijo que se acordaría. Ya de parte de Dios lo lavó. Yo soy pecador. Entonces, no tenemos una relación buena con Dios, con fe. Cuando el Señor muere crucificado, ya nuestro pecado pasó al Señor Jesús, ya murió y con esa sangre en los cuernos del altar, nosotros lo pintamos. Algo muy importante, el Señor Jesucristo cuando estaba en este mundo fue crucificado, pero con esa sangre había un altar en la tierra. No lo puso en el altar de la tierra, sino que lo puso en el altar del cielo. Vamos a ver en la siguiente clase. Hoy no podremos terminar. Y había puesto la sangre en el altar de la tierra. Y el pecado es perdonado. Ya que estamos en el espacio del tiempo, en esta tierra,
Solamente el pecado de ese momento es lavado. Y cuando vuelve a cometer pecado, debe matar a la oveja, de nuevo a la oveja y de nuevo a la oveja cuando vuelve a cometer pecado. Jesucristo murió en la tierra. Cuando esa sangre lo ponemos en el altar de la tierra, ya el pecado es lavado. Pero de nuevo, cuando uno comete pecado, de nuevo debe morir. Cuando comete pecado, de nuevo debe morir. Cuando las veces que comete pecado, así debe hacerlo. No debe morir ni 10,000 millones de veces. El Señor Jesucristo no va a resultar. Ya, con esa sangre fue al altar del cielo. Y todo lo del cielo es eterno. Este cuerpo que está en esta tierra, yo ahora tengo 78 años. He envejecido mucho. Pero ahora puedo anunciar la palabra con salud y estoy agradecido. Después de un tiempo, yo seré más viejo y me moriré. Puede que mañana me muera, aunque no creo, ¿verdad? Puede que ocurra. También puedo vivir 10 años más, si es muy largo. O 20 años más puedo vivir. Como Noé, puedo vivir hasta los 900 años. Así es el mundo. Estamos en el tiempo del espacio. No hay nada eterno. Contrariamente, en el cielo todo es eterno. Cuando vamos al cielo no debemos llevar este cuerpo porque envejece continuamente. Imani de Shincheonji dice que no morirá. Es mentira. Park Tae-son dijo que no moriría. Murió. Moon Seon-myung dijo que no moriría. Murió. Está engañando a los hombres. Si no quiere morir, no debe envejecer. Lo que cambia significa que desaparece. Cuando envejece, muere sin lugar a duda. Yo ya tengo canas, tengo muchas arrugas, ya envejecí. Estoy muriendo. Este cuerpo va muriendo. Pero el nuevo cuerpo en el cielo no envejece, no cambia y es el mundo eterno del cielo. Todo es eterno. Amén. Por lo cual el Señor Jesucristo con esa sangre, si lo derrama en el altar que está en la tierra, y debe morir todos los días las veces que comete pecado. 1,000 millones de veces, por más que lo haga, faltaría. Con la sangre del Señor Jesús subió al cielo y derramó la sangre. Y ha sido para siempre eterno y eternamente nos lavó del pecado. Y pasando 2,000 años, ahora nuestro pecado es lavado. Por eso la Biblia dice, mediante la sangre de Jesucristo nuestro pecado fue lavado, ya derramando en el altar del cielo. En el Antiguo Testamento ha derramado la sangre en esta tierra. Esta tierra tiene espacio y tiempo, pasado, presente, futuro tenemos. Yo ahora cometiendo pecado, si lo lavo de nuevo, tengo que lavar. Y si derramamos la sangre en esta tierra, no es que debe morir en una ocasión nada más. 1,000 veces, 10,000 veces, billones de veces por más que muera, no es suficiente. El Señor Jesucristo en el altar del cielo entregó el sacrificio eterno. Nosotros, el pecado se nos ha perdonado para siempre. Mi pecado ha sido perdonado. Creer de tal manera es creer en Jesucristo. La persona que cree en eso no dice, soy pecador. Fui pecador, dicen. Ahora soy justo. En Romanos 3:23. Varias veces le dije, en Ghana de África, me encontré con el presidente. El presidente me dijo a mí, ya me ha tratado mi doctor personal, pero no me estoy curando. En esta mañana cuando me desperté, sentía que no podría sobrevivir más de 5 días. Yo soy reconocido en Ghana como el presidente que tiene la mayor fe. Pastor, no puedo obtener el perdón del pecado.
Y estaba angustiado él. 제가 물었어요. Yo le pregunté, Su Excelencia, 죄인인 걸 어떻게 아셨어요? ¿cómo usted supo que era pecador? 내가 죄를 지었어요. 죄인. Porque cometí pecado. ¿Yo no soy pecador? Su Excelencia, no es así. 대통령이 깜짝 놀랐어요. El presidente se asustó. Yo le pregunté, 어느 나라 법이 ¿en qué ley 죄인이 자기 죄를 판결합니까? el pecador de por sí juzga su pecado? 죄인이 자기 죄 판결합니다. El pecador no juzga, sino el juez es quien 각하의 juzga. 생각이 죄인이다 아니다 그거 아닙니다. No depende de que en su pensamiento usted diga soy pecador sí o no. 중요합니다. El juicio de Dios es lo importante. Se asustó. Ah, es así. 가나 존 아타밀스 대통령 El presidente Jonathan Mildegana tenía la misma edad que yo. 2012년에 저를 만났어요. En el 2012 se encontró conmigo. 그 전날 우리가 캠프가 있어요. Un día antes teníamos campamento 대통령 부인이 캠프에 축하 메시지 y la primera dama vino para dar el mensaje de felicitaciones al campamento, 참석하시고 participando, 부인이 저를 찾아와 얘기했어요. y vino a buscarme a mí. Pastor, el presidente está muy enfermo. 좀 만나실 수 있겠습니까? ¿Usted podría encontrarse con él? Claro que sí, le dije. 그래서 그 이튿날 아침에 차를 Al día siguiente ella envió carros 경찰 오토바이 2대하고 y 2 승용차 3대를 motocicletas de policías y 3 carros. La primera dama vino personalmente. 최혜미하고 박진영 둘 소프라노 Park Chin-young, Choi Hye-mi, las dos sopranos cantaron y se subieron en el carro con la primera dama y en otro carro me subí yo con el traductor y el pastor de Ghana. Entre los 3 con el chofer ya éramos 4. Y en otro carro estaban los guardaespaldas. Nos encontramos con el presidente. El presidente dijo, 내가 오늘 아침에 일어날 때 5일도 살 수. cuando me levanté a la mañana, he sentido que no podría sobrevivir 5 días más. 내가 대통령까지 되었고 가나에 제일 믿음 좋은 대통령. Soy el presidente reconocido con más fe en Ghana, 나도 죄를 지었다. pero yo he cometido pecado. 참으로서 각하. Le pregunté, Su Excelencia, ¿cómo usted supo que tenía pecado? ¿No soy pecador si cometí pecado? No, Su Excelencia. En el país que fuese, el pecador no se juzga a sí mismo. El que uno se juzgue, el que usted juzgue, no tiene sentido. El juez debe juzgar. En Ghana también. El juez es quien juzga, no el pecador, ¿verdad? Claro, me dijo. Su Excelencia, ¿usted alguna vez ha visto la declaración que se da por su pecado? ¿Qué es la sentencia final? ¿Existe eso? Claro que existe. ¿En dónde? En la Biblia. ¿Quiere verlo? ¿Qué quiere verlo? Romanos 3 le abrí y el 23 yo leí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ah, qué triste si uno acaba allí. El 24, vamos a ver. Algunos conocen solamente el 23. Son las personas más miserables. Las personas que conocen solamente el 23 son las personas miserables. Entre tantos miembros de la iglesia, conocen el 23 nada más. No conocen el 24. Ah, qué pena nos causa. Lo importante es el 24. Pero siempre dice que son pecadores. El 23. El juez dice, en la cárcel, había enseñado a los criminales. Me encontré con un homicida y me contó cómo él recibió el juicio. Fulano, tal, mató a alguien. Se merece la mayor pena, la máxima pena. Pero luego dijo, pero el que murió no era un hombre a quien conocías, entonces no puede ser esto algo hecho a propósito. Estaba borracho y no conocía comúnmente a él. Y tenía el corazón de reflexionar y le doy 10 años de sentencia. El fiscal le había dado pena de muerte, pero el juez le dio 10 años. Había juntado todo. Cuando Dios juzga nuestro pecado, lo hace así. Fulano, Oxupar,
cometió pecado, se merece ir al infierno. Pero el Señor Jesucristo ya recibió todo el castigo por el pecado y Él es inocente. Pam, pam, pam. Eso es la sentencia final. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que no miren solamente el 23, el 24 viene a ser lo importante, pero solamente mira el 23 nada más. ¡Qué pena nos causa! El 24 es lo importante. ¿Qué dice en el 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oxupar cometió pecado, está destituido de la gloria de Dios. Pero Jesucristo lavó todo tu pecado mediante la gracia de Dios. Tú no has hecho nada de manera gratuita. Eres justo, eres santo, eres limpio. Y es la sentencia final. En Primera de Corintios 6, 10, 11, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores eran el reino de Dios. Y esto erais algunos, el 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios, ya has sido lavado, ya eres santificado, ya eres justificado. Así Dios lo dice en la sentencia final. Como dice en la Biblia en inglés, qué interesante. Has cometido tales pecados, pero tú has sido lavado, pero tú has sido santificado, pero tú has sido justificado. Aleluya. Nosotros creemos en esta palabra. Dios dice que lavó nuestro pecado. Dios dice que somos justos. Dios dice que somos santos. Esto es lo que Dios dice. Es la sentencia final de Dios. El presidente Ghana también estuvo muy contento. Y luego, después de 4 horas, fue al seno del Señor, sonriendo, agradeciendo. La primera dama estuvo muy agradecida ante mí. Yo también estaba muy agradecido. Ahora, ¿en qué creerán ustedes? ¿En la palabra de Dios o el pensamiento de ustedes? En la palabra de Dios dice que somos justos, dice que somos santos, dice que hemos sido lavados. Por eso anunciamos esta realidad en todo el mundo. Satanás utiliza que el hecho de que nuestro pensamiento es débil y nos convierte en pecadores. Dios nos dice justos, que hemos sido lavados, que hemos sido santificados, que hemos sido justificados. ¡Aleluya! Creemos en la palabra de Dios. Todo pensamiento de ustedes, deséchenlo. Si creen en Jesucristo, serán hombres de Dios. Vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias. Somos hombres sucios. Usted nos ha amado y en la cruz ha lavado nuestro pecado. Satanás ha convertido a todos los hombres en pecadores. Claramente ha lavado el pecado. Queremos anunciar este evangelio en todos los lugares. Permita que escuchen esta palabra. Bendiga a todos. Bendígalo. Le agradecemos que sobreabunde la gracia de Dios. Señor, le agradecemos porque usted lavó el pecado de este ser tan sucio y nos santificó, nos justificó. Aleluya. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, señores.